Ahora ya tenemos cierta información respecto a qué forma estándar tienen las ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Vamos a ver un ejemplo de ellas. Entonces el primer ejemplo va a ser resolver esta ecuación diferencial. Y primero hay que darle la forma estándar, ¿no? Para ver si de verdad tenemos una ecuación diferencial de Bernoulli. Acá está la forma estándar de las ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Acá está nuestro primer ejemplo. Lo primero que podemos notar es que el término de y de x no aparece solo, ¿no? Pues hay una x aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que esta x, pues no esté aquí. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que ese coeficiente sea un 1? Dividiendo todo entre x, ¿no? Entonces vamos a tener solución. Dividimos todo entre x y nos va a quedar que dy sobre dx más 1 sobre x por y es igual a x cuadrada entre x, pues te queda x nada más, ¿no? Xy cuadrada. ¿Sí me voy a entender? Es que sí. Bueno, me pregunta un chico que si la y se divide entre x. Es que realmente esto... Ah, ok, ya entendí. Si este término se está dividiendo entre x, es que sí, aquí implícitamente tienes a y dividido entre x. O sea, esto, otra manera de expresarlo es y entre x. ¿Sí me va a entender? Yo la expresé así porque, mira, si tú tienes 1 entre x por y, ahora, si tú tienes por y, siempre puedes suponer que hay un 1 dividiendo, ¿no? Entonces, si multiplicas directo, está a quedar 1 por y 1 por x. ¿Sí me va a entender? O sea, es y entre x. Ok. No te dé la impresión de que no está dividiendo la x a la y. Sí la está dividiendo, nada más que lo decidí representar así para que sea más evidente como las partes de lo que tenemos que comparar. Por ejemplo, aquí tenemos el dy de x y aquí tenemos el dy de x. Acá tenemos que tener una función de x y acá tenemos que tener una función de x. Acá tenemos que tener una función de x y acá tenemos una función de x. ¿Sí va a entender? O sea, realmente tenemos lo mismo. Ahora bien, eh, aquí voy a hacer pues no es una corrección realmente lo que voy a hacer, pero permítaseme antes de ir avanzando más y más. Miren, la única condición para tener la forma estándar es esto que está en rosa debe ser una función de x y esto que está en azul debe ser una función de x. Los nombres realmente no importan, ¿no? O sea, si se llama P, si se llama Q, si se llaman Juana y Pedro, ¿sí me va a entender? O sea, las funciones no importan el nombre. Y en este momento eh, quisiera reservar las letras P y Q para las ecuaciones diferenciales lineales, porque en los videos anteriores identificamos P, identificamos Q cuando llegamos a las ecuaciones diferenciales lineales. ¿Sí me va a entender? Y esta ecuación diferencial no es lineal. Entonces no quisiera que un empalme de letras causara confusión. Entonces voy a reservar esas letras, la P y la Q, para específicamente el tema de ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? Entonces, como no afecta realmente cómo se llaman estas letras, permítanme ponerles otros nombres. No le voy a poner P, no le voy a poner Q, pues las voy a renombrar. Yo sé que es algo raro, ¿no? Que como que ya empecé mal, pero no está mal. O sea, realmente siguen siendo funciones de X, pero digamos, a esta le voy a llamar M y a esta le voy a llamar N. Nada más para no ponerles P y Q. ¿Sí me va a entender? Digo, no importa cómo se llamen ellas. Sigues teniendo la forma de las ecuaciones diferenciales de Bernoulli. ¿Sí me va a entender? ¿O ya les pareció raro esto? ¿No? O sea, no importa cómo se llamen, ¿no? Yo creo que más adelante va a tener sentido para ustedes porque estoy haciendo esa reasignación de nombres, ¿ok? Muy bien, entonces, por ejemplo, si hacemos la comparación, es la misma comparación que hice hace un momento, ¿no? O sea, tenemos dy sobre dx, tenemos dy sobre dx, tenemos m de x, tenemos 1 sobre x, tenemos n de x, tenemos x, ¿no? Tenemos todo se parece. Aquí hay una y, acá hay una y. ¿Sí me va a entender? ¿No? Entonces, por ejemplo, este término, y a la n, pues este término y al cuadrado. ¿Sí me va a entender? Tenemos una ecuación diferencial de Bernoulli, eso seguro.
Entonces, en la ecuación diferencial de Bernoulli que ya sabemos que tenemos, podemos identificar quiénes son sus partes, ¿no? O sea, fácilmente aquí podemos identificar que m de x, es igual a 1 sobre x. ¿Sí me va a entender? Podemos identificar que n de x es igual a 1 a x nada más. Podemos identificar que n vale 2. ¿Eso les resulta raro? ¿Les resulta raro lo que estoy diciendo? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un cambio de variables. Y el cambio de variables señalado es este que está aquí. U es igual a y a la 1 menos n, ¿no? Entonces vamos a hacer este cambio de variables. Me lo voy a traer para acá. Entonces, vamos a, vamos a meter otra variable que se llame u, que va a ser igual a y a la 1 menos n. Ahora, nosotros ya sabemos cuánto vale n, entonces ya sabemos cuánto vale u. O sea, es decir, aquí podemos decir que u es igual a y a la 1 menos 2. ¿Sí me va a entender? Entonces, de hecho, aquí podemos decir que u es igual a y a la menos 1, porque 1 menos 2 está a menos 1. ¿Sí me va a entender? De hecho, podemos hacer aún más y elevar a la menos 1 en ambos lados, por ejemplo. Y si elevamos a la menos 1 en ambos lados, vamos a tener lo siguiente. Permítaseme copiar esto para no hacer tan largo la explicación. Ahora, si elevamos a la menos 1 en ambos lados, vamos a tener lo siguiente. Aquí elevamos a la menos 1. Déjenme señalar eso en naranja. Aquí elevamos a la menos 1. Y aquí elevamos a la menos 1. Ahora, si elevamos a la menos 1 en ambos lados, pues menos por menos da más y 1 por 1 da 1. Entonces ya tenemos, de hecho, tenemos que y vale u a la menos 1. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, ¿en qué consiste hacer un cambio de variables? O sea, ¿qué es lo que vamos a cambiar? Miren, esta ecuación diferencial que tenemos aquí, ya sabemos que es de Bernoulli, ¿no? Es la que está acá. ¿Sí me va a entender? Ahora, hacer un cambio de variables es, por ejemplo, en lugar de donde tengo a y, déjenme señalarlo con marcatextos, aquí donde tengo a y, no voy a poner a y, voy a poner a u a la menos 1, porque y vale u a la menos 1. ¿Sí me va a entender? Aquí donde tengo a y, no voy a poner a y, voy a poner a u a la menos 1. ¿Sí me va a entender? Y entonces, aparentemente todo lo que tenga y aquí ya no va a tener y, va a tener us. ¿Sí me va a entender? Pero, ¿quién pongo en lugar de dy sobre dx? O sea, ¿cuál es la derivada de dy sobre dx? ¿Cuál es la derivada de y con respecto de x? Bajo este cambio de variables, pues bueno, hay que derivar a este objeto. ¿Sí me va a entender? ¿No? Bueno, entonces, si para calcular la derivada de y con respecto de x, que es lo otro que voy a cambiar, voy a derivar a esto con respecto de u, es decir, derivo a y con respecto de u y multiplico por la derivada de u con respecto de x, porque u es una función, u no es una variable. De hecho, por eso en la introducción puse que era muy importante recordar la regla de la cadena. Nótese que aquí estoy usando la regla de la cadena. ¿Sí me van a entender? ¿Sí le está quedando claro? Muy bien. Entonces, nótese que aquí voy a usar la regla de la cadena. Para una vez hecho el cambio de variables, es decir, y vale u a la menos 1, poder sacar el diferencial de y en términos de x, pero que quede representado en términos de u. ¿Sí me va a entender? Ok. Entonces, eh,
¿cuánto vale la derivada de y con respecto de u? Si y es igual a u a la menos 1, ¿cuánto vale la derivada de y con respecto de u? U a la menos 2, pero te está faltando algo. O sea, sí, cierto, a la potencia le restas 1, eso sí es cierto, pero te está faltando algo. Menos u a la menos 2. ¿Sí va a entender? Porque el menos lo bajas como coeficiente. ¿Sí va a entender? Muy bien. Entonces, menos... denme un momento. Ok. Miren, se abrieron muchísimas calculadoras, entonces ya no me está dejando escribir. Ya escribí. Entonces es menos 1 por u a la menos 2. ¿Sí va a entender? Y esa es la derivada de y con respecto de u. Esa sería esta, ¿no? La derivada de y con respecto de u, que sería esta. ¿Sí va a entender? Pero hay que multiplicar eso por la regla de la cadena por la derivada de u con respecto de x. Pero nosotros ni siquiera sabemos quién es u. Entonces no podemos calcular esa derivada. De hecho, ese es el propósito, ¿eh? Entonces vamos a dejar denotada a la derivada de u con respecto de x. No sabemos quién es esa derivada, pero la dejamos denotada. ¿Sí me va a entender? Entonces aquí tendríamos que en lugar de poner dy sobre dx, podemos poner esta expresión. ¿Sí me va a entender? Espero estarme dando a entender, ¿eh? Si algo no queda claro, sin problemas díganme y veo la manera de poderlo explicar de vuelta. O me pregunta alguien si el du sobre dx tiene alguna potencia. Pues no, mira, de hecho, en la expresión de la regla de la cadena, el du de x pues aparece ahí solito, ¿no? O sea, es decir, para derivar a y con respecto de x, si tienes una función y que de manera implícita la puedes hacer depender de otra función, es decir, entre comillas, depender, eh, que y dependa de u, pues haces primero la derivada de y con respecto de u y luego la derivada de u con respecto de x. Eso es sencillo, pues acá como que se cancelaría esto y te quedaría la derivada de y con respecto de x. ¿Sí me va a entender? Así funciona la regla de la cadena. Entonces, nosotros sabemos que u es una función, pero tenemos a y en términos de esa función. Entonces, como u es una función, pero pues la desconocemos quién es, para derivar a y con respecto de x, vamos a derivar a y con respecto de u, asumiendo que u fuera una variable, pero no lo es. ¿Sí me va a entender? Entonces derivamos a y con respecto de u y nos da este término, y luego a du con respecto de x y nos da este término, que si te fijas, pues no está elevado a ninguna potencia, tal cual pues, es du de x, así nada más. ¿Sí me va a entender? Muy bien. Entonces, ¿les tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, ¿en qué consiste hacer esto? O sea, ¿para qué hacemos un cambio de variables? Bueno, miren, recuerden, quisiera denotar esto así como aparte, miren. Voy a ponerlos, a ver, bueno, sí lo voy a poner así, pero con menos grosor. Miren, esta parte que señalé aquí en naranja, ¿no? Digamos que es donde realizas el cambio de variables, pero realmente no perdamos el foco del problema. Nosotros queremos resolver esa ecuación diferencial. A esa ecuación diferencial nosotros ya le dimos la forma estándar. Ya identificamos quién es m, ya identificamos quién es n y ya identificamos quién es n minúscula. ¿Sí me va a entender? Entonces retomemos el hecho de estar resolviendo esta ecuación diferencial. Retomémoslo a continuación, ¿no? Nosotros queremos resolver esta ecuación diferencial que está en su forma estándar. La copio y la pego para escribir menos, ¿no? Entonces esta es la ecuación diferencial que yo quiero resolver. Pero acaba el por qué hicimos los cálculos que están señalados en naranja. Nosotros, para hacer el cambio de variables, según el cambio de variables propuesto en el método de solución, ya tendríamos a quién reemplazar en lugar de y. Es decir, en lugar de poner a y, aquí y aquí, vamos a poner a u a la menos 1. ¿Sí me va a entender? Y en lugar de poner dy sobre dx,
podemos poner a esta expresión. ¿Sí me va a entender? Y entonces mi ecuación diferencial en su totalidad ya no dependería ya no tendría la variable y en ningún lado. Tendría puras u's. ¿Sí me va a entender? Y para eso es que se hace el cambio de variables. A ver, vamos a ver cómo quedaría después de hacer el cambio de variable. Entonces, ojo aquí, ¿eh? Acá necesito mucho su atención. Entonces, dy sobre dx. Nosotros por la regla de la cadena deducimos que es esta cantidad de aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me van siguiendo? Ok. Y entonces, eso es igual. No, perdón, no, todavía no es igual. Más 1 sobre x. Más 1 sobre x por y. Pero y no es y. Ojo. ¿Cuánto es y? O sea, u a la menos 1. Entonces, u a la menos 1. Igual a x por y al cuadrado. ¿Pero quién es y? U a la menos 1. Entonces, sería u a la menos 1 al cuadrado. Entonces, en este momento se deben de estar preguntando, ¿para qué hicimos un cambio de variables si esta ecuación diferencial se ve horrible? Y sí, les concedo un poquito de razón, sí se ve horrible así como está, ¿no? Pero resulta ser que esta ecuación diferencial, por muy horrible que parezca, es más, vaya, esta sí la podemos resolver, a diferencia de esta. No sé si me va a entender. ¿Sí? Los cambios de variables se proponen para poder obtener un problema más simple. Y van a ver que esta, por muy horrible que sea, sí la podemos simplificar en una ecuación diferencial más fácil que esta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la vamos a simplificar? Pues bueno, he ahí el asunto. Primero, tratemos, si se fijan aquí ya no está inmerso para nada eh, la y. Ya todo depende de u y de x. ¿Sí me va a entender? Bueno, tratemos de simplificarla. Miren, la voy a dejar marcada esta. Es como importante, entonces la voy a dejar marcada. ¿No? Entonces, aquí voy a poner una nota. Esta ecuación se puede reducir a una ecuación diferencial lineal. Miren, aquí escribí nada más la palabra lineal, pero entiendes el contexto en el que estoy hablando, ¿no? O sea, esta ecuación diferencial se simplifica en una lineal, obviamente me refiero a una ecuación diferencial lineal, ¿ok? Voy a escribir nada más la palabra lineal, pero, ok, estamos hablando en el canal de las ecuaciones diferenciales. Obviamente si me refiero a una lineal, me refiero a una ecuación diferencial lineal, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a tratar de simplificar esta expresión. Primero, es importante que el término du de x esté solo. Solo, totalmente solo, 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 solo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en las ecuaciones diferenciales lineales en su forma estándar, pues el dy de x aparece solito, ¿no? Entonces el du de x debe aparecer aquí solito. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Antes de tratar de aparecer solito ese término, nótese que esta u está elevada a la menos 2. Entonces lo puedo expresar nada más para, digamos, ir sabiendo qué voy a hacer. Puedo expresar eso así. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, esto es lo mismo que esto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, y aquí multiplico por du de x más 1 sobre x. Le voy a poner aquí por 1 sobre u. Digo, no es necesario pasar el término del otro para abajo con potencia positiva, pero yo lo voy a poner. Y eso sería igual a x. Obviamente esto me va a quedar a la menos 2. ¿Se va a entender? Entonces lo puedo poner como 1 sobre u cuadrada. ¿Sí me va a entender? ¿Hasta aquí todo va quedando claro? Ok. ¿Para qué hice eso? Bueno, noten, voy a copiar esto para no escribir tanto nuevamente. Voy a escribir esto y voy a multiplicar por algo, todavía no sé por qué, pero voy a multiplicar por algo por la derecha y por la izquierda de esta ecuación. Pero ojo aquí, o sea, es decir, nótese, voy a
tomar el bloque de la izquierda de la ecuación diferencial, el bloque de la derecha de la ecuación diferencial. Permítaseme modificar un momento y un poquito aquí, ¿no? Entonces, espérame. Permítanme un momento para modificar esto. Y voy a multiplicar por la derecha por algo que me permita tener este término pues solo. O sea, es decir, que su coeficiente sea un 1. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué término yo multiplico a esto de manera que el número que la acompaña o la expresión que la acompaña sea su coeficiente pues sea un 1? Primero, el coeficiente que tiene actualmente es negativo. Si la voy a multiplicar por algo para que haya un 1, ese algo tiene que ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces menos. Déjenme lo represento en otro color. Mm, rosa, no sé, menos. Tiene que ser negativo, ese algo. Y aparte tiene que ser el inverso multiplicativo de este valor para que multiplicado por él pues me dé 1. Es decir, en lugar de 1 sobre u cuadrada pues debe ser u cuadrada. ¿Sí me va a entender? Entonces, por ejemplo, aquí multiplico por u cuadrada. ¿Pero les queda claro? Ok. Entonces, de hecho, si multiplico por la izquierda, por u cuadrada, pues tengo que multiplicar por la derecha, también por acá. ¿Sí me va a entender? Ok, entonces vamos a ver qué queda. Sí, sí, saldría. O sea, es decir, eh, me pre- sí, 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 queda igual. Me pregunta un chico que si tomo este número y, perdón, que si tomo esta expresión y divido toda la ecuación diferencial entre esta expresión, queda igual. Pues sí, sí queda igual. Solamente que me quise ir un poquito más pausado. ¿Sí? O sea, quise que la estructura fuera primero simplificar este rollo que queda muy difícil y luego buscar por qué multiplicar. ¿Sí me va a entender? Ok. Entonces, cuando tú multiplicas este por este, pues obviamente menos por menos te va a dar más y u cuadrada entre u cuadrada se va a cancelar y te va a quedar nada más du sobre dx. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces digamos, aquí en lugar de tener du sobre dx, o sea, es decir, ya tengo du sobre dx y ya la llevo de gane porque pues ya tengo solamente ese término, digamos, ya solo, ¿no? Y ahora, cuando yo agarro este término, multiplico por este de acá, noten que aquí hay una suma, ¿no? Entonces, pues todavía tengo que multiplicar por este término de acá. Ahora, noten que aquí hay un más, pero este es negativo. Entonces, pues el resultado es ser negativo. ¿Sí me va a entender? Entonces aquí debe haber un menos. Ahora, u cuadrada entre u, pues se va a ir una de las u's. Entonces me va a quedar nada más una u. Y esta 1 sobre x, pues realmente lo puedo expresar aquí. 1 sobre x por u. ¿Sí me va a entender? ¿Y cómo queda de este lado? Pues queda, miren, esto es positivo todo, por menos, pues va a quedar menos. ¿Sí me voy a entender? Aquí u cuadrada. Mira, me preguntó un chico que si quedaría u cuadrada. Si tú agarras esta expresión y multiplicas por esto, la razón por la que no queda u cuadrada es esto. Queda menos u cuadrada por 1 sobre x por 1 sobre u y este se va a cancelar con este. ¿Sí me va a entender? Entonces queda negativo 1 sobre x, negativo por este menos, 1 sobre x por lo que está aquí y 1 por u, porque aquí todavía queda una u. ¿Sí me va a entender? Ok, hacer la multiplicación es hacer esto, agarrar este término, multiplicar por este, pero como hay una u dividiendo aquí y una u cuadrada como un factor en el numerador, pues entonces se resta 1 a esta potencia por el hecho de estar dividiendo entre u. ¿Sí me va a entender? Ok, y así llegas finalmente a esta expresión. Ok, entonces voy a hacer estas notas. Ok, esto es positivo, pues va a quedar negativo, ya lo puse aquí. Aquí hay una x, pues esa x se preserva. Pero noten que acaba de quedar u cuadrada entre u cuadrada. Pues nuevamente ese es 1, ¿no? Entonces noten que ese monstruo que está señalado aquí en naranja, por muy horrible que fuera, ya se simplificó en una ecuación diferencial que está muy, pues si no fácil, porque no sé actualmente si me va a ser sencillo o no resolverla, pero esta ecuación diferencial es mucho más simple. ¿Sí me va a entender? Y aparte de ser más simple, tiene una característica. ¿Qué característica le ven? Exacto, exacto. Dice un chico aquí que se parece a las ecuaciones diferenciales que solucionábamos con el método de lineales. Sí, esa es una ecuación diferencial lineal.
así tal cual. Lo único que tiene diferente es que en lugar de tener la letra Y, tiene la letra U. ¿Sí me va a entender? Pero tienen la mismita estructura. Y de hecho, por eso les dije aquí arriba que cambiáramos esta letra para que fuera M y N. Porque si al final voy a llegar a una ecuación diferencial lineal, aquí fácilmente puedo identificar que esto es P y que esto es Q. ¿Sí me va a entender? Para eso hice el cambio de letras. Entonces, esta es una ecuación diferencial lineal y con esto voy a terminar esta parte del video. Edo lineal y de hecho, aparte de ser lineal, pues ya identifico que P de X vale menos 1 sobre X. Identifico que Q de X es igual a menos X. ¿Sí me va a entender? Y pues ya está. Ya tengo todo lo que necesito para resolver la ecuación diferencial lineal. Lo que ya no tengo en el video es tiempo porque creo que ya me pasé. Entonces, aquí se acaba esta primera parte de este problema y entonces voy a retomarlo a continuación, ¿no? Digamos ahora para resolver la ecuación diferencial lineal y por fin darle solución al ejemplo. ¿Está bien? Bueno, aquí pauso el video.